desde el 96 está aproximadamente en términos reales constante, no ha crecido ni ha disminuido. El salario mínimo real disminuyó sustancialmente en la década de los 80, luego con la crisis macroeconómica del 94-95 tuvo otra caída y después de ahí se ha mantenido relativamente constante. Ahora, ¿qué es lo que sirve el salario mínimo? Pues bueno, el salario mínimo actualmente es un mecanismo, es un medio de referencia para multas, pensiones, becas, créditos, para muchas otras cosas, pero menos para cumplir lo que se dice en el artículo 123 de la Constitución, que debe satisfacer necesidades mínimas. Eso actualmente no se cumple. El salario mínimo, para dar simplemente una idea, por ejemplo, aún así, si una familia, somos una familia tradicional de 4 personas, 2 personas adultas trabajando y 2 hijos, 2 personas adultas trabajando por 2 salarios mínimos, no alcanza para superar la línea de pobreza mínima, no alimentaria y no alimentaria en el sector urbano. O sea, la situación del salario mínimo actual sí es crítica y también por eso se debe principalmente todo el debate que ha habido en los últimos meses sobre si se incrementa o no el salario mínimo. Todos los que vieron economía, la primera gráfica que ven de controles de precios es salario mínimo. Tenemos nuestra oferta de trabajo, nuestra demanda de trabajo, y si el salario mínimo está por encima del de mercado, entonces esto causa desempleo. Entonces un incremento en el salario mínimo en ese modelo simple y tradicional nos causa mayor desempleo. Entonces esto está bajo el supuesto que el salario mínimo, el mercado de trabajo de trabajadores de bajos ingresos se comporta competitivamente y también además que el salario mínimo esté por encima del de mercado. Creo yo que en México hay un consenso generalizado que el salario mínimo, dado los niveles que discutimos anteriormente de que no alcanza para cosas mínimas, no está por encima del de mercado. Entonces, si consideramos que nuestro mercado básico, nuestro modelo básico es el mercado competitivo, un aumento en el salario mínimo no debería causar desempleo porque simplemente está por abajo del de mercado. Sí, son incrementos modestos. Ahora, eso por un lado sí es un mercado competitivo. Hay también investigaciones que se piensa que es un mercado de trabajo no competitivo. Y si hay un poder de mercado en ese mercado, lo mejor es su regulación. ¿Y cuál sería la regulación óptima? Pues un salario mínimo mayor, pero por abajo del de mercado. Eso, de hecho, ocasionaría mayor empleo sin consecuencias negativas en desempleo o en informalidad en cuestiones para las empresas formales. Entonces, ¿por qué hay tanta controversia? Porque depende de qué modelo pensemos que esté funcionando en la realidad. En términos de, ahora, otro aspecto es, bueno, va a aumentar el problema de inflación, va a ser un problema inflacionario. Aún así, si no tiene consecuencias en empleo, va a tener unas consecuencias inflacionarias. ¿Qué tanto de verdad es eso? En México en particular, en el periodo actual, la realidad es de que no sabemos. Pero lo que sí podemos saber es de que las empresas no únicamente se pueden ajustar en precios o en empleo. Hay toda una gama de diferentes aspectos donde se pueden ajustar. ¿Sí? Se pueden ajustar, además de precios y de empleo, se pueden ajustar en términos de, por ejemplo, en aumentar la productividad. ¿Sí? O sea, en sí yo estoy teniendo que dar un salario mayor para las mismas personas y no cambio mis precios, pues cambio las formas de hacer las cosas. Entonces a lo mejor a los empleados les voy a pedir que ya no falten, que lleguen temprano, que ya no haya salidas a tomar café, etcétera. O poner mucha más atención en el proceso productivo para aumentar la productividad. Eso puede pasar también. Puede pasar también que gastemos menos en gastos de entrenamiento, gastos de vacante. Porque, por ejemplo, lo que puede pasar es de que si yo tengo que pagar más, pero yo también como trabajador de bajos ingresos estoy recibiendo un mayor ingreso, pues me voy a cambiar de trabajo menos seguidos. ¿Sí? Voy a cambiarme menos seguido, voy a durar más en este trabajo. Entonces, si yo duro más en este trabajo, la empresa va a gastar menos en hacer publicidad para contratar personas para llenar esa plaza. ¿Sí? También va a gastar menos en entrenar a nuevas personas para ocupar esa plaza. Entonces, los gastos de entrenamiento y los gastos de publicidad para vacantes disminuyen. Es una posibilidad. Otra posibilidad que también se ha estudiado en la literatura es que hay una compresión salarial, es decir, que es posible que
trabajadores de altos ingresos reciban menores incrementos en el futuro, dado que parte de los gastos se los están llevando los trabajadores de bajos ingresos. Eso también se ha estudiado en la literatura. Entonces, hay varios canales que no es únicamente precios o empleo, ¿sí? Los que más se hablan es precio y empleo, pero también hay otros canales que, donde el salario mínimo puede afectar. Entonces, ¿qué tanto de todos esos canales en México es el más relevante? No lo sabemos. La evidencia empírica es vasta y todo empezó con el artículo seminal de David Card y Alan Krueger en una revista de mucho prestigio en Estados Unidos a inicios de la década de 1990, donde tratan de medir el impacto del salario mínimo en el empleo. Y lo que ellos decidieron hacer fue algo muy interesante y muy inteligente. Hubo un cambio de salarios entre dos estados. ¿Sí? En Estados Unidos se puede cambiar el salario mínimo por estados. Entonces, un estado recibió un incremento, otro estado no. Entonces, lo que fueron a hacer fueron a entrevistar restaurantes, tiendas de comida rápida, restaurantes de comida rápida en un estado y en otro, antes del incremento del salario mínimo y después del incremento del salario mínimo. Y ese estudio fue fundamental para cambiar las creencias de los economistas de que el salario mínimo no necesariamente tiene incrementos en desempleo o que el empleo caiga. ¿Sí? En ese estudio encontraron que aún así con un incremento en el salario mínimo, el empleo no cayó en los restaurantes que fueron afectados y sí mejoró el ingreso de los trabajadores de bajos ingresos. Después de ese estudio hubo un fuerte debate en Estados Unidos y lo sigue habiendo después de 20 años de ese estudio de cuál es el impacto del salario mínimo. ¿Sí? Hay estudios que encuentran que el salario mínimo sí tiene un efecto negativo en empleo, sobre todo en trabajadores adolescentes, y hay otros estudios que no encuentran. En mi visión de la literatura, de cómo leo la robustez de los métodos estadísticos empleados, mi lectura de esa literatura es que los impactos del salario mínimo cuando son incrementos modestos y cuando el salario mínimo de entrada es bajo, los impactos negativos en empleo son nulos. Esa es mi lectura de la literatura y es lo que la mayoría de los estudios han encontrado. No estoy solo en esta interpretación. Recientemente el The Economist, la revista que hace 15 años, 10 años en Inglaterra decía que el salario mínimo iba a ser lo peor, ha cambiado su postura con respecto al impacto del salario mínimo en términos de empleo. Recientemente, hace 2 semanas, a mediados de agosto, mencionaba que un incremento en el salario mínimo no necesariamente tiene impactos negativos en empleo o en precios. ¿Qué es lo que nos dice la literatura en términos de precios? Ahí hay menos literatura que en empleo. Casi prácticamente toda la literatura se ha enfocado en impactos del salario mínimo en términos de empleo. Ahora, hay otra parte de la literatura poca que se ha enfocado en cuál es el impacto en precios. Bueno, en esta literatura el consenso que yo leo en la literatura es que un incremento en promedio del 10% del salario mínimo genera un incremento del 0.4% en precios. ¿Sí? En la literatura este efecto se le conoce como bajo, pero cada uno tendrá su valor en la inflación y los costos que ello conlleva y cada uno podrá decidir si ese impacto es bajo o alto. En los términos de los otros aspectos que discutimos de gastos en vacantes, gastos de entrenamiento, productividad, etc., sí hay evidencia, pero es mucho menor. Entonces no sabemos con certidumbre, creo que todavía hay un espacio para hacer investigación al respecto en esas áreas de cuáles son los impactos del salario mínimo en esos aspectos. Ahora, mi lectura de la literatura también es que los efectos se dividen principalmente en precios y en eficiencias, en mejoras de eficiencia dentro de las empresas. Es decir, parte del efecto sí vamos a ver si se ve en precios y otra parte del efecto en mejoras de eficiencia, con impactos nulos en empleo. Esa sería mi lectura de la literatura de un incremento en el salario mínimo. En México se ha discutido recientemente, en los últimos meses, qué implicaciones podría tener un incremento en el salario mínimo en México. Se han mencionado diferentes números, 80, 82, 100. No quiero discutir un número en particular, quiero discutir en general un posible incremento, ¿no?
Un posible incremento 80-82 es un incremento relativamente pequeño o modesto, con una base muy baja. Entonces creo que estamos en el escenario que se ha encontrado en la literatura internacional, que si se parte de una base baja con un incremento modesto, los impactos son nulos o si son negativos son muy pequeños. Este impacto, ¿cuánto impacto en precios podría tener? Pues bueno, si consideramos 20% y lo multiplicamos por el 0.4 o 22%, nos da alrededor de un estimado de un impacto en puntos inflacionarios de 0.9 puntos porcentuales. O sea, no llegamos a 1. ¿Qué tanto es eso bajo? También lo dejo a cada uno si eso es alto o bajo. Yo creo que ese estimado para México sobre todo es demasiado alto todavía. Yo creería que los impactos podrían ser sustancialmente menores, dado que el impacto se puede diluir en mejoras de eficiencia, en mejoras de productividad, y no todo se tendría que ir a precios. Es el impacto máximo estimado, lo cual sí pienso que es un máximo, consideraría que sería sustancialmente menor. ¿Qué impactos en empleo podría tener? Dado que la base es muy baja, los impactos en empleo tendrían a ser cero o muy pequeños en cuestiones negativas. Creo que los beneficios de un incremento en el salario mínimo en términos de ingresos para los trabajadores de bajos ingresos serían mayores a los posibles costos que pudiéramos tener. Si se llega a aumentar, creo que es una buena episodio para que los científicos sociales podamos estudiar ese aspecto sobre los canales en los que se diluye el salario mínimo.